Soy Arturo Cardona Sánchez, psicólogo, profesor de la universidad, en la carrera de psicología. ¿Cuál es su concepto de ciencia? Ciencia. La ciencia está basada principalmente en un método, es una serie de procedimientos objetivos, sistemáticos, secuenciados, que tienden a elegir un objeto de estudio, definirlo y en función de eso elegir una forma de medirlo y a través de un proceso metodológico, controlando variables, sacar un resultado para conocer una parte de la naturaleza. ¿Está de acuerdo con el concepto de ciencia de Mario Bunge, que afirma que para hacer ciencia se necesita estar libre de valores? Es un poquito relativo eso. A mí me tocó estar hace muchos años en la UNAM, yo estudié en la UNAM, ahí estaba Mario Bunge, escuchar alguna conferencia con él, etcétera. Yo llevé el libro de Mario Bunge en mis clases y de alguna manera no. Sin embargo, él tenía razón porque en ese tiempo cuando se hablaba de valores se hablaba de creencias y hay creencias positivas y negativas, en que incluía valores y antivalores. En los tiempos modernos los valores son aspectos positivos de, por ejemplo, justicia, democracia, tolerancia. En este caso sería, en términos de la ciencia, la búsqueda de la verdad, la sistematicidad, la objetividad. Entonces debe estar provista de valores, pero de valores que valen, no de valores que no valen. Antes, te repito, desde Kant, los valores eran una serie de creencias que incluían creencias religiosas, entre otros tipos de cosas. Entonces, yo estaría de acuerdo con Bunge de que no deben estar implicados los valores desde la perspectiva kantiana de los valores. Sin embargo, en los tiempos modernos, entendiendo que los valores son aspectos positivos acerca del quehacer humano, yo pienso que debe estar provista de valores. Por ejemplo, un científico actualmente descubre algo y lo lleva a una ponencia, lo escribe, lo publica y las empresas se encargan de usarlo para explotar, por ejemplo, al ser humano y cosas por el estilo. El científico que no tiene valores no le interesa qué va a pasar con lo que acaba de descubrir, y un científico con ética, con valores, iba a cuidar muy bien qué ha sido de su producto, de alguna manera, qué efectos va a tener sobre la humanidad, iba a tratar de cuidar que tuviera efectos positivos lo que está creando, etcétera. Si no, al rato tú descubres un potencial, por ejemplo, del átomo para producir energía y ayudar a la humanidad, sin embargo llega alguien y lo usa para matar a millones de personas. Entonces debe estar provista de valores desde la perspectiva moderna, entendiendo los valores como valores éticos. ¿Ha cambiado desde la época de Mario Bunge y de qué manera? Un poquito lo que acabo de explicar. Por otra parte, las ciencias básicas o las clásicas, de alguna manera, las de las ciencias duras no ha cambiado mucho. En esencia son medición de fenómenos. La parte estadística ha venido cambiando relativamente. Por ejemplo, la aplicación, antes el SPSS no se conocía, que son análisis estadísticos para procesar información, y actualmente se conoce y aparte se ha desarrollado de manera vasta, suficiente, etcétera. Entonces, en ese sentido, se ha cambiado un poquito la parte de la medición de la ciencia. Críticas sobre la ciencia en México. Una crítica sobre la ciencia en México. Primero es que es un mito, en general. La ciencia en México es una zona de desastre, desde mi punto de vista. Me dirá mucha gente que no. Existe el CONACYT, existen diferentes dependencias formales, oficiales, etcétera, de mucha trascendencia, históricamente, entre comillas, decentes, etcétera, que han hecho bien su trabajo. Sin embargo, en general, todo está en función de la política. A mí me tocó en la UNAM, en la Facultad de Psicología, ser el coordinador de la investigación científica del Departamento de Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces me tocó coordinar a algunos de los mejores investigadores, no solamente de México, sino de Latinoamérica, entre ellos precisamente René Durker Colín. René Durker Colín hace 2 días acaba de fallecer y seguramente va a haber documentales en estos días sobre él o noticias en los noticieros. Les recomiendo que lo vean y que vean quién es René Durker Colín. Pues a mí me tocaba coordinar, era su jefe, entre comillas, y digo entre comillas, estaba muy joven en aquel tiempo, y me tocó platicar con él y con otros científicos de esa talla, porque él fue candidato a premio Nobel, para que tengas una idea, en neurociencias, o sea que es complicadísimo el asunto que le tocaba revisar. Yo en aquel tiempo daba clases de psicofisiología en la UNAM y de bases biológicas de la conducta, y platicando con él sobre temas de que ni te podrías imaginar de lo interesante su concepto sobre Dios, ni se diga el concepto de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, tratando de regresar un poquito a la respuesta original de la pregunta, ¿cómo ve la pregunta original? ¿Cuál es su crítica sobre la ciencia en México? Una crítica. Entonces, es como elemento de referencia. Yo podría hacer una crítica de que la ciencia está regida más que nada por indicadores y una serie de criterios que ahora resulta que, por ejemplo, en la UABC, los profesores que se contratan deben hacer investigación.
O sea, deben hacer, a mí la verdad me preocupa bastante porque resulta que ahora todo el mundo va a ser investigador y no debe ser así. El investigador debe ser una persona con curiosidad nata, con curiosidad natural, una persona inquieta, una persona comprometida con una problemática de la sociedad o de la naturaleza que a él le importa de manera existencial para tratar de aportar algo. Si no es así, ese investigador seguramente va a ser un burócrata más de la ciencia, es decir, va a ver que va a investigar, se va a poner a investigar algo y va a cobrar por algo que no le interesa hacer porque lo obligaron, el contrato es el que debe ser investigador, el que tiene Manuel vocación. Ortiz, soy profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, tengo ya tiempo trabajando acá como profesor de tiempo completo, soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, a sus órdenes. Gracias. Primera pregunta, ¿cuál es su concepto de ciencia? Bueno, es una pregunta muy compleja para responderla. Para mí la ciencia es esa posibilidad que tiene el ser humano de descubrir un conjunto de conocimientos o avanzar en el conocimiento de tal manera que ese conocimiento tenga un efecto sobre el entorno, ya sea los seres humanos o finalmente también el conjunto de elementos que constituye la ciencia. Esto es las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias naturales, las ciencias exactas. Entonces todo eso finalmente constituye la ciencia. Pero eso... Con el concepto de ciencia de Mario Bunge, que afirma que para hacer ciencia se necesita estar libre de valores. Es un concepto que privilegia en algún momento cierto tipo de postura neutral, que yo no comparto en lo particular. A mí me parece que, o por lo menos la investigación que yo hago, siempre está muy ligada a mis valores. Los valores que tienen que ver con esto muchas veces impregnan fuertemente el tipo de investigación que yo realizo. Pero no dejo de reconocer que es una apuesta muy importante, sobre todo para cierto tipo de disciplinas. En las ciencias exactas y en las ciencias naturales es muy común que se trabaje así, y él es un pensador muy respetable, pero que no siempre se comparte sus puntos de vista en otras disciplinas como son las de las áreas sociales o humanísticas. Me parece que no puedes hacer investigación sin valores. Los seres humanos no estamos desprovistos de valores. Lo que tenemos que hacer en muchas ocasiones con la ciencia o cuando hacemos investigación es evitar ser parciales en nuestros valores y que eso mismo impregne nuestras investigaciones. Esto es, que en algún momento nuestra ideología sea tal que los datos que obtenemos o la investigación que realizamos sea parcializada en su momento por este tipo de posturas personales. ¿Cree que la ciencia ha cambiado desde la época de Mario Bunge y por qué? Sí, por supuesto que ha cambiado. No solamente la ciencia, el pensamiento científico ha ido cambiando por razones mismas de la evolución. Por un lado, del hombre, cuando hablo del hombre, hablo del hombre y la mujer. La sociedad ha ido generando nuevas formas de vida y eso hace que la ciencia tenga que investigarlas. Evidentemente, tal vez eso se reconoce con mayor razón en algunas áreas de manera más rápida, pero en otras es mucho más lento, sobre todo en las ciencias exactas o en las ciencias naturales es mucho más, no quisiera decir lento, sino más pausado el tipo de descubrimientos científicos. En las ciencias sociales, como el hombre tiene una dinámica mucho más intensa por vivir en sociedad, evidentemente eso hace que paulatinamente las ciencias sociales estén constantemente reconociendo nuevos procesos o nuevos fenómenos que hay que investigar. Entonces no hay una ciencia estática, hay una ciencia en evolución constante que a veces cae paradigmas en algún momento por razones de que hay nuevos descubrimientos. Entonces no hay una ciencia que se quede permanente, incluso en las ciencias exactas no hay teorías o leyes que sean inmutables, permanentemente están cambiando. ¿Cuál es su crítica sobre la ciencia en México? Me parece que se invierte poco en ciencia, necesitamos más investigadores en prácticamente todos los campos. Las universidades hoy se han preocupado más por formar gente preparada para el trabajo que para la investigación. Los grandes países o los mismos consumimos investigación, no generamos investigación, es escasa la generación de investigación. Entonces eso se va generando desde la escuela primaria, desde la secundaria, desde la preparatoria, y cuando llegas a la universidad
tiene que tener algún interés por hacer investigación. Es una disciplina o es una actividad que tiene sus méritos, a veces no tan a corto plazo, que lleva muchos años hacer investigación, muchos fracasos evidentemente, pero que tiene sus partes interesantes. Haciendo investigación, ni tú solito, yo trabajo con psicólogos, con sociólogos, con comunicólogos, con pedagogos. ¿Por qué? Porque la investigación ya no se hace de llaneros solitarios, tiene siempre que hacer con otro conjunto de personas, porque hoy no hay un fenómeno social que solamente se pueda ver desde una sola disciplina. ¿Y cuál es la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales? Bueno, es evidente que hay dos formas. En algún momento ha sido un conflicto, por decirlo, una división entre estas dos ciencias. Hoy creo que se piensa que pueden ser más amigables unas y otras, pueden tener puntos de contacto. Por ejemplo, los fenómenos de contaminación que se pueden estudiar desde las ciencias naturales, pero pues efectos en los seres humanos. Entonces, ese tipo de trabajo te lleva a trabajar, a laborar con biólogos posiblemente, con ingenieros químicos por el tema de la contaminación, pero también con sociólogos, con gente que trabaja en la antropología. Eso te lleva a buscar puentes de enlace entre las ciencias que antes eran prácticamente irreconocibles y que hoy se puede hacer un trabajo en términos de investigación conjunto. Sí hay métodos en algún momento diferentes. Las ciencias naturales tuvieron y tienen todavía a la fecha una fuerte presencia e influencia, a veces hasta hegemonía, en los métodos de investigación de las ciencias sociales. Hoy ya no es tanto, hay otras rutas de investigación que se han ido creando producto de el mismo desarrollo de las ciencias sociales. Soy profesor y en la Facultad de Ciencias Humanas. Ok. ¿Cuál es su concepto de ciencia? La ciencia es una actividad humana, social, porque no se realiza de manera aislada, que tiene como propósito generar modelos y teorías acerca del mundo que nos puedan hacer comprenderlo mejor y al mismo tiempo nos puedan ayudar a trabajar con él de una mejor manera. Ok, ¿está de acuerdo con el concepto de ciencia de Mario Bunge, que afirma que para hacer ciencia tenemos que ser libre de valores? Mira, no recuerdo si exactamente eso dice Mario Bunge, pero ninguna actividad humana está libre de valores. O sea, por ejemplo, la ciencia, al tratar de entender la realidad mediante ciertos procedimientos, en primer lugar, supone que es valioso comprender la realidad, hay un valor. O sea, a nadie que no le interese comprender la realidad se va a poner a estudiarla, ¿sí? Entonces, los valores siempre están asociados con el quehacer humano. Por ejemplo, si tú quieres estudiar a las garrapatas en lugar de estudiar a los humanos, eso también constituye una decisión que de alguna manera está asociada a valores, ¿no? Entonces, no, yo no creo que la actividad humana esté libre de valores, pero tampoco creo que eso haya dicho Mario. Una cosa es no tener ningún valor y otra cosa es tratar de tener claros qué valores tienes. O sea, toda persona cuando está haciendo un trabajo tiene valores, ¿no? Se rige bajo ciertos principios, pero una cosa es ser inconsciente de ellos y otra cosa es tratar de ser consciente de ellos. Yo creo que la ciencia siempre trabaja en un contexto de valores, pero trata de ser consciente de esos valores. ¿Usted cree que la ciencia ha cambiado desde la época de Mario Bunge? Sí, yo creo que la ciencia, Mario Bunge, según yo lo recuerdo, ha de haber fue entre comillas muy popular allá por los 60s, y tal vez a los principios de los 70s. Y fue una época en la cual me parece a mí las ciencias sociales y en particular la psicología, ¿ustedes para qué carrera van? Comunicación. Comunicación no tanto, comunicación siempre ha estado un poquito más hacia el ámbito de las humanidades, por así decirlo, pero
psicología, Mario Bunge fue muy popular porque de alguna manera influyó mucho en el esfuerzo de la psicología por ganarse la etiqueta de científico, ¿no? Entonces, y además hay ciertas zonas o ciertos campos de trabajo de la psicología que son muy parecidos, por ejemplo, a los campos de trabajo de las disciplinas de las ciencias naturales, por ejemplo, lo que son las neurociencias. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, de cosas, por así decirlo. O sea, todo lo relacionado con las neuronas, el cerebro, la transmisión sináptica, todo eso es un campo de trabajo en el cual se puede utilizar mucho la perspectiva de Mario Bunge. Pero hay otras áreas, el comportamiento colectivo, las actitudes sociales, los prejuicios raciales, etcétera, donde ya no es tan sencillo utilizar esa manera de estudiar el fenómeno humano. Entonces, la psicología es una disciplina muy amplia, que va desde las cosas que tienen que ver con la estructura cerebral, nerviosa de los organismos, hasta cuestiones que tienen que ver con el comportamiento de grandes grupos, ¿no? Psicología política, por ejemplo, psicología de la religión, etc. Entonces, esas cosas son un poquito más difíciles de estudiar bajo la perspectiva bungiana. ¿Cuál es su crítica sobre la ciencia en México? A ver, la ciencia en México es una cosa muy amplia. Yo les diría cuál es mi crítica sobre la psicología en México. Y más particularmente la psicología en esta facultad se ha vuelto mágica. O sea, es muy poco seria. Hace falta mucha más formación científica y conocimiento empático aislado de un conocimiento psicológico fuerte. ¿Sí? A mí me parece que uno de los retos que tienen ustedes como futuros psicólogos, hablo de estos porque la pregunta está, creo que más, es que, pero también las ciencias sociales, es que debemos de leer más ciencia, más ciencia seria, no media mágica. Eso es lo que yo digo. Y necesitan, por lo tanto, estudiar más metodología, estudiar más psicología social, estudiar más las cuestiones sustantivas.